Hola, bienvenidos a los debates de IT Reseller, hoy también en formato virtual. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre la evolución de los modelos de impresión y gestión documental, así como sobre el papel que está ejerciendo el canal al respecto. Para ello contamos con José Ramón Sanz, responsable de marketing de producto de Brother Iberia. Hola, José. Hola Pablo. Eva Sánchez Caballero, Pre-Sales Manager de Canon España. ¿Qué tal, Eva? Hola Pablo. Eva María Suárez, Country Manager de LRS España. Muy buenas, Eva María. Hola, hola, ¿qué tal, Pau? Y Ricardo Regojo, Cross Product Manager de Wolters Kluwer Tax and Accounting España. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenos días, Pablo. Gracias a los cuatro por acompañarnos hoy en este debate. Bien, las expectativas que se marcó el sector a principios de 2020 con respecto a la impresión y gestión documental, pues, cómo no se vieron diluidas como el resto de segmentos, debido a la pandemia que venimos padeciendo desde ese momento, ya casi hace un año. Según han apuntado los analistas y hemos podido comprobar in situ, en los primeros momentos del estado de alarma se produjo una gran demanda de equipos para el teletrabajo, aunque obviamente el flujo en oficinas se ha visto notablemente ralentizado. Si os parece, vamos a hacer primero un balance de este año tan atípico que estamos a punto de cumplir. Si quieres, José, arrancamos contigo. Bueno, pues como decías, los planes que había en el sector para 2020 pues tuvieron que cambiar radicalmente porque todo quedó trastocado, ¿no? De repente, allá en el mes de marzo, todos en su mayoría pasamos a trabajar desde casa, nuestros hijos empezaron a tener el colegio en casa y se empezaron a ver las deficiencias tecnológicas que hay en los hogares. Y en ese sentido también quedó constatado que España era uno de los países de la Unión Europea con menor tasa de personas en teletrabajo, ¿no? Entonces los hogares no estaban preparados tecnológicamente y lo que se produjo en ese primer momento, finales del mes de marzo, principios del mes de abril, es un aprovisionamiento tecnológico de portátiles, de monitores, de cámaras web y también de impresoras, ¿no? Y en un primer momento, como todo fue tan súbito y tan rápido, las personas en los hogares pues fuimos a adquirir lo que había. Y en muchos casos lo que había no era lo más adecuado para trabajar en casa y para tener una productividad. A nivel tecnológico, también en ese momento había una carestía de productos informáticos en el mercado, porque precisamente las fábricas que están, la mayor parte en China o en el sudeste asiático, pues habían sido afectadas tanto por el año nuevo chino como posteriormente por los confinamientos que se produjeron en esa zona, ¿no? Con lo cual los stocks que había en el mercado en esos momentos pues eran prácticamente de los más bajos. Progresivamente y a partir del mes de mayo se fue recuperando el suministro de productos tecnológicos, la demanda seguía siendo muy fuerte y sigue siendo muy fuerte en estos momentos para dotarnos tecnológicamente, ya sea en ese teletrabajo desde el domicilio o bien con unas mayores medidas de seguridad o de distancia en las oficinas físicas, y eso todavía está presente, todavía hay mucha demanda tecnológica ahora mismo en el mercado a la que hay que dar salida, ¿no? En la parte también de los procesos, pues todo cambió, ¿no? Es decir, estábamos acostumbrados a trabajar sobre todo en una oficina, a tener una interacción física con nuestros compañeros, y eso en definitiva lo que llevó es a que todo tuvo que cambiar, nos tuvimos que relacionar de otra manera, toda la parte de servicios de videoconferencia, de trabajo colaborativo y otros asuntos digitales, pues cambiaron radicalmente. Las empresas se tuvieron que poner las pilas para poner en marcha cosas que en muchos casos no habían puesto en marcha en su vida, ¿no? Muy bien. Eva, ¿qué tal lo habéis visto en Canon? ¿Cómo podemos hacer en un breve espacio de tiempo un balance de este añito que llevamos ya casi? Pues hombre, un año atípico y un año muy complicado, sobre todo porque nos fuimos a casa pensando que en 2 o 3 días íbamos a estar poco más o menos de vuelta, cuando las noticias no eran tan halagüeñas como esperábamos. La verdad es que se empezó a detectar pues que estábamos trabajando desde casa, no teletrabajando, no es lo mismo. Realmente teletrabajar pues puede ser desde tu casa o puede ser desde cualquier localización que te permita hacer el trabajo exactamente igual
que si estuvieras en la oficina. Tuvimos que aprender a tener reuniones telemáticas, tuvimos que aprender a hablar a una cámara, pues pensando que detrás había gente que estaba interactuando con nosotros. Tuvimos que empezar a colaborar en cualquier tipo de tarea que antes, bueno, pues era de una forma presencial. Nosotros sí que, sobre todo en el primer periodo, detectamos, bueno, pues que hubo una demanda de equipamiento de hardware, bueno, pues un poco para salir del paso, pero realmente cuando la situación se fue alargando, ya no era tan importante el equipamiento hardware, que sí que había algunas empresas que ya habían empezado a dotar a sus empleados de los medios mínimos para poder trabajar desde casa. Sí que detectamos una creciente demanda que además se ha incrementado a medida que iba avanzando el año pasado, sobre todo en cuanto a la gestión y digitalización de procesos. Nos hemos encontrado, bueno, pues con dificultades como tener que firmar un documento que no era nada fácil, sobre todo aquellas empresas que no estaban incorporadas de una manera normal a las oficinas. Entonces, el equipamiento hardware ha sido muy importante, el dotar a los empleados, pero lo que hemos observado sobre todo ha sido una demanda muy creciente de herramientas que permitieran digitalizar procesos, no documentos, sino los procesos en sí. Muy bien. Eva, desde el LRS, ¿estás de acuerdo con estas apreciaciones? Sí, totalmente. Evidentemente primero el cambio de puesto de trabajo o de oficina, que por el lugar, por los dispositivos que utilizas y demás. El análisis de los documentos que se utilizan, pero sobre todo del proceso, ¿no? De los procesos de negocio. De repente ya no te vale exactamente los mismos procesos que utilizabas en la oficina, todo muchísimo más digital, y a medida que se hace la transformación digital, se hace más rápida, pues hay que cambiar lo que comentaba Eva. Ahora, también sí que he visto en general analizando todo el año pasado, sobre todo un foco en costes, que también nos hemos visto bastante afectados. Al principio, como decía José Ramón, pues bueno, se veía se ponía un poco lo que había en el mercado, pero luego la verdad es que el foco en costes ha sido todavía más fuerte. Y en costes ya no solo ya mirando a lo que es el papel, el toner, el propio hardware, sino al hilo del cambio de procesos de negocio, pues el coste de qué implica llevar un documento que sea útil para el trabajador desde donde está, ¿no? Y entonces ahí pues mirar también cuál es la infraestructura necesaria, si tengo que montar una VPN, la comunicación, qué me cuestan las llamadas de helpdesk para solucionar los problemas. Entonces, el foco en costes se ha desviado un poco tanto de lo que es el propio dispositivo, el toner, el papel, y se ha visto un poco todo lo que es el proceso de la entrega del documento. Y es un área que veo que cada vez es más importante, ¿no? Para las empresas. Y ese tema, Eva María, de costes que señalas, ¿crees que va a ser difícil volver a cambiarlo o no, o vamos a tener que Yo quedarnos creo con ello durante mucho que es tiempo? una tendencia, venimos experimentándolo desde hace tiempo, la verdad, pero sí que es verdad que el peso se ponía más en lo que era el dispositivo, en el toner, en contar las páginas, en hacer contratos tipo MPS, y eso va a seguir porque llevamos mucho tiempo, pero ahora ya se pide algo más, es decir, bueno, vale, pero ¿qué tengo que montar para esto? ¿Cuántos servidores tengo? ¿Tengo que poner una VPN? ¿Qué equipo tengo que tener para gestionar esto? Esto unido a todo el tema de la nube, internet, etcétera, pues ha evolucionado un montón lo que es la capa de software necesaria, la gestión y la operación y ese valor añadido que el fabricante necesita aportar obligatoriamente. Yo sí que veo que esto va a continuar. No sé cómo lo veis. Sí. Sí, además veía que Eva también asentía, ¿no? Que estás de acuerdo en lo que está indicando María, ¿verdad? Sí, realmente es que las empresas se han tenido que reinventar. Esto que llevamos hablando desde hace bastantes años de la transformación digital, bueno, pues a algunos les sonaba como algo que llegaría, algo lejano, y nos vimos de la noche a la mañana que, bueno, pues que teníamos una situación que resolver de forma inmediata. En primer lugar, los empleados se marchan a casa, muchos de ellos sin haber trabajado nunca desde casa y de entrada, pues no saben trabajar, no tienen los medios tecnológicos adecuados. Empieza a haber, bueno, pues una necesidad de invertir también en nuestros empleados, en las formas de trabajo. Probablemente, bueno, pues personas que tienen a su cargo equipos repartidos por todo el territorio nacional o incluso fuera del país, estaban más acostumbrados a gestionar ese tipo de personas, pero es que ahora nos encontramos con, bueno, pues con equipos que están en casa,
que no saben cómo tienen que trabajar, que no saben cómo tienen que reportar, que de pronto se encuentran, bueno, pues por ejemplo, con la necesidad de acceder a una reunión bajo un formato Teams, Zoom, el que sea, y no saben cómo acceder porque no lo han hecho nunca y tampoco ha habido tiempo para enseñarles. Entonces, realmente ha habido que balancear un poco también las inversiones por parte de las empresas en todo y también en el equipamiento hardware, en todos los equipos de impresión, todos los equipos para escanear, herramientas que les permitan firmar documentos de manera electrónica. Realmente es que encontramos una situación absolutamente nueva para todos. Ujú. Efectivamente. Yo además quería incidir, Ricardo, en el hecho de que durante todos estos meses, ¿no? Y prácticamente en los primeros estadios del estado de alarma, pues muchas compañías, especialmente pues gestorías, bufetes de abogados, auditorías, se encontraban con una cantidad enorme de documentación fuera de lo que conocemos como el cloud, ¿no? Que ya estamos empezando a mencionar en este debate. Lo que ha dificultado notablemente pues, el concepto de teletrabajo, ¿no? Y que ha obligado pues, a muchos empleados a que tuvieran que desplazarse a la oficina pues en pleno estado de alarma y en un momento tan complicado como el actual, e ir presencialmente con todo lo que supone. ¿Cómo desde Wolters Kluwer, Ricardo, habéis observado esta realidad con este tipo de compañías que además coincide que son bueno, pues, parte del foco de vuestra organización? En nuestros clientes core, evidentemente ha cambiado muchísimo la relación, digamos, de estas compañías con sus clientes debido a la pandemia. Y que es verdad que la mayoría de ellas pues estaban en una situación muy embrionaria en el tema de digitalización. Se trabajaba mucho, o se sigue trabajando mucho con papeles, y esto ha provocado que, al ser también un bien esencial, porque era una de esas empresas que no estaban obligadas a cerrar, porque estaba dentro de los bienes esenciales, muchas de ellas han tenido que trabajar desde la oficina. Entonces, se han visto obligadas a ir a la oficina precisamente por esa carencia de digitalización que tenían y donde digamos, herramienta básica es el papel, es la documentación. También los clientes no estaban acostumbrados a utilizar medios telemáticos para hacer videoconferencias y demás, sino el tema relacional, el tema presencial era muy importante, y los que han podido han hecho videoconferencias, pero muchos de ellos pues ha habido que hacerle un calendario para que pudieran venir a las oficinas a hacer toda la gestión, digamos, pues tanto laboral, fiscal, legal que necesitaban. Por un lado está el tema de videoconferencias poco preparados y por otro lado está el tema de la documentación pues poco digitalizada, o si la tenían digitalizada, que el término es poco digitalizada, estaba digitalizada pero en servidores locales, con lo cual pues bueno, pues se hacía muy difícil pues la compartición de esa información a través de un teletrabajo. Sí, efectivamente, es que claro, todo este proceso de digitalización o de fomentar la gestión documental, pues va por barrios, ¿no? Entonces, hay compañías o sectores que lo han afrontado más por iniciativa propia, otros obligados por continuos cambios de legislación. Igual que estos segmentos que os he indicado yo y que en los que incidía Ricardo, José Ramón, ¿en qué segmentos estáis percibiendo que está siendo más sencillo? ¿Podemos establecer un marco de verticales o de perfil de empresa en los que se está produciendo bueno, pues un mayor fomento de todo lo que tiene que ver con la gestión de documentos, de procesos, digitalización de procesos, como indicabais anteriormente? ¿Cómo lo estáis percibiendo? ¿Cómo se está preparando la rampa de despegue para segmentos que no habían apostado tanto por diversos motivos? Pues que en lugar de una rampa o una pista de despegue ha sido una plataforma de lanzamiento de cohetes. O sea, es como de repente todos para arriba y en el menor tiempo posible, ¿no? Más que verticalización por sectores, lo que se ha producido es una transversalidad. Es
decir, todos los sectores se han visto afectados de repente por una situación que nadie tenía previsto, porque por mucho que las empresas tengan planes de contingencia, eso sí que suele pasar en las empresas medianas o las empresas más grandes, pero las empresas pequeñas, esos planes de contingencia de, oye, ¿cómo puede continuar mi negocio? Imaginaros, si, bueno, pues si se produce un incendio, si se produce una catástrofe, ¿dónde está mi información? ¿Cómo accedo a ella? Eso para muchas empresas españolas era ciencia ficción. Se oía algunas cosas, pero nunca se llegaba a ver la necesidad o de cómo actuar en esos casos. Entonces, pues como estabais comentando, por la parte más básica de dotación tecnológica de las empresas para sus teletrabajadores o para los trabajadores en sus casas para tener una plataforma de productos básicas para poder trabajar, pues el producto rey en el mundo de la impresión ha sido el multifunción. Se han vendido, es el año que más equipos multifuncionales se han vendido, los escáneres documentales más orientados para esos servicios más profesionales que tienen que digitalizar gran parte de información, pues también han crecido un montón. Pero sobre todo es, oye, se necesita imprimir, la impresión es algo cotidiano en nuestras vidas y las utilizamos cada vez más para analizar información, para tomar decisiones, cada vez menos para ser el sustento del negocio, pero ahí está. Pero es que la digitalización ha sido una cosa que ha venido sobrevenida a muchas personas que estaban acostumbradas a hacer una oficina en una máquina de determinadas dimensiones y prestaciones, y esa digitalización ha habido que hacerla de repente en casa, ¿no? Y luego también, pues las distintas empresas han tomado distintas actitudes a la hora de aportar recursos, tecnología o recursos económicos a sus empleados, ¿no? Ha habido empresas que sí que han liderado este tema, en el cual se han puesto en marcha para poder dar una solución a sus empleados lo antes posible y a las mejores condiciones posibles, pero dada la situación de atomización del mercado español, ha habido muchas personas que se han tenido que buscar la vida para poder trabajar desde casa, porque tampoco en las empresas, por su estructura, tampoco sabía muy bien qué decirles qué tipo de equipo necesitas, ¿no? Aquí me gustaría añadir, Pablo, Sí. Me gustaría simplemente Sí, por añadir, si me supuesto. permites, que ahí además, al hilo de lo que está comentando el compañero, es que han aparecido en escena, hemos observado este año pasado que han aparecido en escena, además de manera muy, muy rotunda y muy palpable, nuevos interlocutores que seguían estando en las empresas, lógicamente, pero que hasta ahora, bueno, pues no habían alzado la voz porque se encontraban realmente con serias necesidades de mejorar sus procesos. El responsable financiero, que estaba ocupando un rol fundamentalmente financiero, pues también ha pasado a ser un protagonista muy activo a la hora de reclamar, bueno, pues una mejora de sus procesos de departamento, de área. Pero como él, responsables de recursos humanos, responsables de prevención de riesgos laborales. De hecho, desde Canon hemos lanzado el año pasado una batería de webinars y seminarios dirigidos precisamente a estos interlocutores, porque al final ellos también en primera persona y por supuesto también sus equipos de trabajo estaban sufriendo, bueno, pues una situación que necesitaba ser resuelta de manera urgente porque ya no estaban yendo a la oficina. Y mientras estaban en la oficina, pues los procesos fluían, de mayor o menor manera, pero fluían. Pero claro, cuando se han llevado el trabajo a casa, la situación era muy diferente. Y Claro, solamente al por final... añadir... Sí, por favor. Disculpa, Pablo, solamente en añadir a lo que comentaba María, y la parte positiva que hemos tenido en estos casos es que ya en los últimos 3-4 años las empresas ya habían dado grandes pasos adelante a la hora de dotarse de una infraestructura tecnológica por las distintas normativas que ya he ido comentando, y solamente por citar dos: la parte de la LOPD, GDPR, que llevó a automatizar los procesos a la hora de identificar brechas en la custodia y tratamiento de la información de datos personales, que ha venido muy bien para estos momentos, para detectar cuando ese tratamiento de datos se hacía desde las casas, en ordenadores que eran de los empleados y no de la empresa, todas las medidas de contención y de protección que ha habido que implementar. Y eso se ha hecho muy rápido, en la mayoría de los casos, gracias a la experiencia acumulada. Y luego también en la parte tributaria, pues toda la parte que ya se tuvo que avanzar con el tema del SI a la hora de también de dotarse de herramientas tecnológicas desde partes del negocio que ahora mismo eran básicas. Si no hubiera sido por casos como esos, tiempo para coger esa experiencia y a la hora de hacer que los procesos primero funcionaran y luego fueran eficientes, hubiera sido mucho peor.
En líneas generales, con mayor o menor dificultad para cada una de las empresas, más o menos en el teletrabajo y con las distintas circunstancias que nos han pasado a todos, prácticamente las empresas ya en la segunda mitad de abril estaban más o menos operativas a la hora de poder mantener sus actividades y sus procesos. Y eso ha sido un tiempo récord a la hora de hacerlo en una situación en la que, como os decía anteriormente, no estábamos preparados las pequeñas empresas para trabajar en remoto. Ya, a mí me gustaría añadir, si acaso, y coincido con ambos, que en parte hay una parte de transformación de procesos indudable y luego también es una parte de analizar la información que realmente se necesita imprimir, ¿no? El paso, digamos, del papel al documento, ¿no? El paso del papel al documento no es posible si realmente el proceso no está pensado como un proceso digital. Entonces va todo de la mano. Los procesos van cambiando a digitalizar lo que se puede digitalizar. Pero hay papeles que son necesarios imprimir y de hecho cuando hablas de verticales o de determinados sectores ya no se trata que haya determinado volumen importante de impresión, sino que ese papel sea crítico para el negocio y eso lo vemos pues en todo, pues en manufacturing desde los documentos que van en las cajas, que eso sea en logística, ¿no? Por ejemplo, eso sí que se ha disparado, ¿no? Documentos de las cajas o en banca la información del cliente o en facturación, dispatching en retail. Entonces, al final es algo más transversal y más al hilo de esa transformación digital. Ahora, se imprimirá quizá menos, pero los documentos que se imprimen son los que son críticos para el negocio y al hilo o mientras estamos en esa transformación digital, entiendo. Y va a durar, yo creo, este proceso bastante tiempo. Y la criticidad del negocio, del documento para el negocio hace que soluciones, hardware y demás cada vez sean más pegadas a lo que decía, a otro tipo de interlocutor, a gente más pegada a lo que es el negocio, ¿no? Claro, es que este punto que ha indicado Eva me parece muy interesante, ¿no? El tema de los interlocutores. Es algo que ya creo que veníamos experimentando desde hace un tiempo, ¿no? Es decir, que ya os encontrabais con que no solo era IT a quien nos teníais que dirigir, como ha sido tradicionalmente, sino que la parcela de negocio cada vez era más importante y por eso también habéis ido modulando vuestros mensajes, ¿no? Y como indicáis, bueno, pues estáis llegando a cualquier tipo de departamento dentro de las compañías, ¿no? Luego, evidentemente, si hablamos de la pyme española, hay en muchas ocasiones, sobre todo la pequeña empresa, en la que no tiene esa diversidad de departamentos y tenéis que seguir hablando, ya sea directa o indirectamente con vuestro canal, del que luego hablaremos, con gerencia, con dirección, ¿no? Pero me gustaría también que, bueno, lo contaba Eva, María lo ha corroborado, Ricardo, José, ¿habéis percibido que también como todo, al final yo creo que se ha acelerado todo en estos tiempos y que ese cambio de interlocutores o esa evolución de los interlocutores también se ha acentuado durante estos meses? ¿Lo habéis percibido así? Bueno, comienzo yo. Sí, evidentemente que se ha acentuado. De hecho, la demanda de servicios, como estabais comentando, en torno a la pandemia, pues ha crecido muy importantemente. Entonces, en este caso, el canal ha sido fundamental por su cercanía para dar servicio a esa demanda que hemos tenido. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Sí, sí, o sea, sobre todo en lo que tiene que ver con los interlocutores que tenéis. José Ramón, por ejemplo, en Brother, ¿también lo habéis percibido? Bueno, nosotros tenemos en general un aumento de todo tipo de consultas, ¿no? Por supuesto también, y por lo que comentabais de los decisores a la hora de, oye, cuáles son, cómo resolver los puntos críticos que puedo tener en mi sistema, pero hemos tenido también un incremento súbito de cuestiones desde el punto de vista técnico y básico de cómo conectar ese equipo de impresión multifuncional a los sistemas de la empresa. Habéis contado VPNs, entornos server, gestión directa, protección de datos, es decir, cosas que parecían que estaban conocidas y controladas, pero cuando te pones una decisión de dotar, por ejemplo, una empresa que tenga 30, 40 personas trabajando de repente en teletrabajo, y necesito una solución asequible, básica, funcional, pero que cumpla todos estos requisitos. Esa pregunta ha sido muy frecuente, ¿no?
en los primeros meses. Y luego también la parte de la persona, del trabajador, ¿no? Es decir, ha habido casos en los cuales las personas, como decía antes, se han tenido que buscar la vida. Entonces, es decir, ¿qué compro? ¿Qué busco? ¿Qué necesito? Me han dicho en mi empresa que necesito esto. ¿Qué necesito comprar para que esto funcione? Porque ya he comprado un equipo antes que no me ha funcionado para lo que necesitaba, ¿no? O sea, todo a nivel de gestión de llamadas, correos, preguntas y demás ha sido una parte que meses de abril, mes mayo, junio, el número de cuestiones que hemos llegado a tener por el número y por la complejidad que para el usuario tenía detrás era algo que no habíamos experimentado antes, ¿no? Y luego conceptos que ya hemos hablado en alguna otra ocasión y que no sé si se quedan ya obsoletos, no tienen sentido, o sí, o sea, el concepto de la oficina sin papeles, bueno, ahora mismo estamos sin oficinas prácticamente, no ya sin papeles, sino sin oficinas, pero ese concepto desaparece, es acelerado, nos olvidamos de él. Eva, ¿en qué punto queda después de todo lo que estamos viviendo? Bueno, llevamos años y años y años hablando de la oficina sin papeles y en las oficinas precisamente lo que más crecía eran los papeles. Claro. De hecho, en estos primeros meses de confinamiento hemos percibido, bueno, pues gracias a muchas llamadas también de clientes que básicamente estaban trasladando la oficina a su casa con la consecuente, bueno, pues situación crítica de que el papel era uno y uno se lo llevaba y otro tenía que acceder a él, ¿no? Realmente lo que nos estamos encontrando cada vez más es que empieza a haber ya una cultura de que hay que manejar la documentación que hay que manejar, venga en el formato que venga, ya sea papel, ya sea un documento electrónico, ya sea una imagen. Realmente una de las áreas que también hemos visto con un importante crecimiento durante el año pasado ha sido todo lo relacionado con la imagen, con esa información que también hay que gestionar, que forma parte también de la documentación de una empresa y que hay que aportar, bueno, pues las herramientas de analítica que le tocan para que no solamente sea una imagen en sí misma, sino que tenga un contenido y un sentido. Cada vez más lo que estamos observando es que empezamos a aprender a utilizar la documentación en papel cuando es necesario. Se sigue imprimiendo, pero con criterio también, como comentaba Eva también, el tema de utilizar el papel cuando tengo que utilizarlo, porque seguimos teniendo una cultura de papel y la verdad es que sí que se empieza a optimizar un poco más. En nuestras casas tenemos el espacio que tenemos y hemos hecho, bueno, pues en mayor o menor medida una oficina en la que se puede trabajar, pero que evidentemente no es la oficina habitual con la que bueno, pues estábamos acostumbrados a trabajar rodeados de armarios, papeles y archivos que siguen siendo necesarios, pero para un uso más adecuado, más comedido y en muchas ocasiones, porque la ley así lo exige, tener la documentación en papel, pero bueno, empezar a digitalizar mucha de esa documentación para poderla incorporar a flujos de trabajo pues mucho más optimizados y mucho más automatizados. Y por completar lo que me comenta mi compañera, a ver, hay dos escenarios diferentes. El escenario del histórico, donde tenemos la documentación en papel y esto pasa por una digitalización y en muchos casos, pues esa digitalización si conlleva temas legales, pues tenemos una copia pero no tenemos el auténtico, el documento oficial. Y otro es digamos, los procesos nuevos o la documentación nueva que se está generando, que ya no es histórica. Entonces, aquí sí que hay una demanda muy importante de que toda la documentación nueva que se esté generando esté integrada dentro de los procesos de negocio. Que los procesos de negocio ya automáticamente generen esa documentación. O que, por ejemplo, hablando de firma electrónica, pues que los procesos, digamos, de firma sean a través de firma electrónica. Claro, todo lo histórico, oye, lo tenemos que digitalizar. Todo lo nuevo, intentemos generar la menos documentación posible en formato tradicional versus papel. Y una vez tengamos estos dos mundos conectados, tanto el histórico como lo nuevo, o incluso sin tenerlo al 100% el histórico, tenerlo básico, abrimos el mundo colaborativo. El mundo colaborativo significa, oye, pues la relación con nuestros clientes va a ser a través de esta plataforma. No solo internamente, dentro de nuestros procesos de la compañía, sino la relación con nuestros clientes. Vamos a darle acceso también a esa documentación para que ellos también la tengan disponible.
Muy bien, Eva María, creo que querías comentarnos también algo al Sí, respecto. la verdad es que no, al hilo de la oficina sin papel, pues oficina, ¿qué oficina? O sea, ahora mismo ni oficina, puesto de trabajo, eso ya se ha diluido ese concepto y el concepto de papel pasa más a documento. Ahora sí, añadir el imprimir lo necesario y una capa importante de seguridad que le hemos comentado al hilo detrás de otros temas anteriormente. Y la colaboración también, o sea, en el momento no solo se incorpora el documento, sino que ese documento se puede acceder con seguridad, con autenticación, con una serie de permisos, todo controlado, pero para algo, para colaborar, ¿no? Porque el papel lo imprimes, pero como decía, a veces tienes al compañero al lado y se trabaja sobre papel. Ahora hay que trabajar sobre un papel, sobre un documento. Entonces, la herramienta de colaboración con la capa de seguridad pues se ha vuelto fundamental. Se sigue imprimiendo, pero es verdad que también esa auditoría, esa gestión y ver quién imprime quién, no es ya solo un tema de ahorrar costes o asignar costes a qué departamento ha gastado más, sino decir, realmente esto es necesario imprimir o no, es mejor ponerlo en una herramienta de colaboración, cuál es el proceso y por qué se está usando ese documento, ¿no? Es interesante en el fondo, porque al final es eficiencia para el negocio y estos cambios que estamos dando pues repercuten en mayor eficiencia del negocio, mejor relación con el cliente, más competitividad, que además en un momento de crisis, ¿no? Las empresas necesitan que lo que ellos invierten pues les reporten eficiencia para su negocio, no es ya un nice to have, digamos, ¿no? O sea que, bueno, si podemos ayudar en eso, pues mira, bueno Porque para todos. en este punto, María, que comentas la seguridad, más allá de lo que estéis incorporando cada proveedor en vuestro segmento a nivel Sí. de protección y seguridad de la información, la legislación, o sea, es decir, la concienciación a nivel administración, ¿es el óptimo ya para que se tengan que jugar con una documentación lo más segura posible y en el intercambio de documentación entre entidades y particulares? O sea, en España estamos una situación correcta con respecto a otros países en todo lo que tiene que ver La con la protección. impresión La impresión desde mi punto de vista siempre era como el gran olvidado en este punto y se hacía pues temas de autenticación y poco más, pero casi más al hilo de controlar, contabilizar, etcétera, ¿no? Luego con la GDPR sí que hubo muchísimo más foco a nivel, pues eso, por la legislación y sí que ahora ya, pero con una distinción, este documento es crítico, este documento no es, y como clasificando un poco los documentos. Ahora ya realmente cualquier documento tiene que ser securizado. Ya no se hace tanto esfuerzo en ver qué es lo que es necesario, sino que se da por descontado que hay que securizar todo, pero ya no solo en el propio dispositivo de impresión, sino todo el flujo, ¿no? Todo el flujo de trabajo, desde el momento en que se genera en una aplicación centralizada hasta que llega, pues temas de encriptado, tal. Yo creo que, no sé, a nivel en general europeo, pero creo que sí que estamos al hilo y a nivel europeo en esa concienciación y en esa, digamos, la seguridad ya no es aparte, digamos, es un paraguas que cubre todo este tipo de soluciones, no como unos proyectos al margen, ¿no? Ese es un proyecto de seguridad, no, la seguridad va y está por encima de todos los proyectos de impresión, yo creo, transversalmente. A José Ramón le veo muy Yo chiquitito, añadiría, efectivamente, y le veía, pero quería intuir que le veía con ganas de decir algo al respecto, ¿verdad, José? nada, yo solamente quería añadir al hilo que decía María, que por un lado está toda la parte de la creación del documento, toda esa encriptación, confidencialidad, proteger el documento para que no salga antes de que la persona que lo va a utilizar esté en la máquina para evitar que caiga en malas manos, pero también un elemento muy importante al que hay que asesorar a las empresas es qué hacer con el documento una vez que se ha impreso y no se va a seguir utilizando. Cuando no forma parte de esos archivos, de esas custodias, sino que es una información que hemos impreso, que hemos analizado, que hemos trabajado y que ya no vamos a poder utilizar. Pues cuidado, esa es la parte que hay que tener un tratamiento especial de destrucción para evitar que le vaya a la papelera, vaya al contenedor sin más y entonces ahí la empresa pueda tener un problema, una responsabilidad aparte de una fuga de datos que se puede producir en cualquier sitio, ¿no? Es decir, no solamente es obtener el documento, sino es cuidado que hacemos una vez que hemos terminado con él. Muy bien. Habéis ido apuntando, dándome pistas de lo que se está demandando más en el mercado, ¿no? A nivel de productos.
José hablaba del éxito de multifunción, que me gustaría también un poco que nos ahondara en el hecho de si ha sido solo a nivel de consumo, que sea para trabajar dentro de tu empresa, desde casa y también en empresas. Apuntabais también, Eva María, pues todo el tema o Eva, perdón, sí, no era Eva, que hablaba del tema de la demanda en lo que tiene que ver con imagen. Y también apuntabais, Ricardo, pues todo lo que tiene que ver con la documentación nueva y enmarcarla dentro de los procesos de negocio. Me gustaría que cada uno nos indicarais cuáles consideráis que van a ser las tecnologías, productos en el ámbito de la impresión y de la gestión documental que más éxito van a cosechar desde vuestra perspectiva este 2021. Si quieres empezamos, José, por ti. Pues es un buen ejercicio hacer previsiones para 2021-2022 a sabiendas de que en cualquier momento esto va a cambiar otra vez y si ya todos estamos vacunados volveremos a la realidad que teníamos antes o vaya usted a saber qué tendremos después, ¿no? Ahora mismo, pues no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Todos tenemos muchas esperanzas de que los procesos de vacunación y las medidas sanitarias pues vayan haciendo efecto y podamos pasar dentro de poco pues una situación pues personal, de vida, más normal. ¿Cómo va a afectar eso a la tecnología, a la impresión y a la documentación? Pues no sabemos como tal, pero sí que sabemos que durante un periodo todavía bastante largo la situación actual se va a mantener, simplemente por la parte de precaución de las empresas o por el asentimiento de las nuevas formas de trabajar y de colaborar desde el punto de vista de la impresión o de los flujos documentales, se van a mantener, se van a asentar. Entonces, desde el punto de vista propiamente de los equipos, lo que esperamos es, por un lado, que progresivamente vaya volviendo la actividad a las oficinas, que cada vez, si ahora mismo las empresas pueden estar al 40, 50, 60% de su capacidad en oficinas, pues eso vaya aumentando una vez que las empresas que opten por el teletrabajo ya no lo harán por motivos sanitarios, sino que lo tendrán que hacer conforme a la nueva normativa. Como decías, Pablo, antes, las normativas hacen que las empresas tomen decisiones nuevas. Esperamos que esa vuelta a las oficinas a mayores índices de ocupación mantenga todavía escenarios de impresión distribuida. Más puntos de impresión y evitar la confluencia de muchas personas en un único punto, ya sea por las reuniones, ya sea por imprimir, ya sea por la máquina de café. Eso es lo que estamos viendo y eso esperamos que se mantenga por lo menos hasta la vuelta del verano. La parte de impresión en casa, pues aquellos momentos en los que se tenga que optar por una renovación del equipo que tenemos en el domicilio, pues también esperemos que esa decisión consensuada entre el trabajador y la empresa, pues también vaya hacia equipos con mayor capacidad de trabajo, más aptas para teletrabajo que lo que se vendía en el mercado español hace 2 o 3 años. Que esa parte del equipo más económico, más sencillo, más barato, que solamente imprimimos muy poquito o 2 o 3 páginas los fines de semana y a lo mejor para imprimir fotos, pues vamos a tener algo más preparado por si vamos a trabajar temporalmente en casa, si vamos a tener más procesos de la escuela desde casa y eso es lo que esperamos que se mantenga al menos durante la primera mitad del año. Y a partir de octubre, en función de las previsiones, si lamentablemente pues todas las medidas sanitarias de vacunación se van retrasando, porque cada vez que nos dan información nos avisan de que se va retrasando un poquito más, pues esperamos al final que todo 2021 pues acabe siendo más o menos bastante parecido a lo que estamos viendo ahora. La parte positiva, que todo lo que sean productos tecnológicos va a seguir habiendo una mayor demanda de este tipo de productos. Soluciones de colaboración, también más competencia en ese tipo de colaboraciones. Servicios en la nube, servicios de firma electrónica, servicios de custodia. Todo eso es la parte que ahora mismo, a nivel de canal de distribución, son oportunidades de negocio que hay que abordar porque se ha hecho lo que se ha podido, se ha ido mejorando sobre lo que había, pero todavía nos queda mucho por mejorar en la productividad de las empresas. Muy bien. Bueno, yo creo que... Ricardo. Perdón. Sí. No, Ricardo, adelante. Bueno, lo que se ha puesto de manifiesto durante el 2020 es que la tecnología, la digitalización es un bien necesario. Un bien necesario porque llevamos mucho tiempo hablando de la transformación digital, pero realmente
Bueno, pues era una de esas cosas que lo hablábamos, está bien, pero bueno, ponerse no nos poníamos. Durante 2020 hemos tenido que ponernos sí o sí a esa transformación. 2021 creo que seguiremos creciendo aquí, las empresas se seguirán transformando. No creo que nos vuelva a pillar el toro como en el 2020, porque esto no sabemos cuánto va a durar. Tenemos esperanzas de que sea corto y que a partir del verano pues volvamos a cierta normalidad, pero tampoco con ciencia cierta. Entonces, lo que sí que va a pasar es que, o lo que prevemos, por lo menos desde nuestras empresas, es que la digitalización va a continuar adelante, que vamos a tener que tener todo el histórico digitalizado y que todo lo nuevo, como comentaba antes, el hecho, digamos, diferencial, donde realmente va a dar un impulso importante es si conseguimos que toda la gestión documental esté integrada dentro de nuestros procesos de negocio. Dentro de los workflows de negocios es fundamental para que esto despegue. Y durante 2021 la demanda de estos servicios de gestión documental integradas con los procesos de negocio es lo que más estamos observando que se está pidiendo. Muy bien, Pues Ricardo. si quieres quería añadir un par de cosillas, porque creo que, bueno, desde el punto de vista que nosotros somos desde el punto de vista de software, sí que vemos la necesidad de más escaneo, ya no digitalización masiva, sino también más escaneo y escaneo a herramientas de colaboración, escaneo al Google Drive, a SharePoint, a todo lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces ese escaneo cada vez sea más agnóstico, que sea seguro y que, digamos, que sin tener que abrir el dispositivo a Internet, ¿no? Sino que haya, digamos, una capa intermedia en el que se pueda hacer ese escaneo de manera segura cuando estás lanzando documentos a Internet. Y desde el mismo punto de vista, pues ya que estamos utilizando mucho más Internet para todo, pues también la impresión a través de Internet, sin necesidad de tener que montar una VPN, sin necesidad de tener una infraestructura específica, ¿no? Utilizar más la capacidad de Internet, la capacidad de la cloud para hacer todas estas cosas, que sea tanto imprimir como escanear. En esas dos cosas sí que lo veo, tanto de trabajo desde casa, yo creo que incluso cuando regresemos, muchas empresas están tendiendo a lo que llaman zero infrastructure, que es quitar lo máximo de infraestructura por el tema de ahorro de costes, porque han visto que, oye, si sin infraestructura funcionamos, ¿no? Desde casa, entonces vamos a llevarlo y hay una serie de ahorro de costes. Pero también es verdad que en esos espacios compartidos que comentaba sí que va a haber multifuncionales, pero ahora hay unas medidas nuevas, pues el zero touch, el no tocar la pantalla conjuntamente, o sea, una serie de necesidades nuevas que cuando volvamos y cuando estamos volviendo, porque se está reincorporando la gente, incluso en movilidad, a lo mejor no te reincorporas a tu puesto de trabajo habitual, ¿no? Que el trabajador a lo mejor trabaja ahora en esta sucursal bancaria que se ha abierto, pero mañana trabaja en otra. Entonces, esa serie desde el punto de vista de software, esas serían las tendencias que estamos viendo ya y que creemos que va a continuar. Sí, a mí me gustaría añadir sobre lo que está comentando Eva. Fundamentalmente lo que nosotros observamos desde Canon es que nos vamos a encontrar muchos escenarios y que ahí tenemos que tener la flexibilidad y la cintura para responder a cada uno de ellos. Evidentemente, has comentado los entornos cloud, pues evidentemente han cogido un protagonismo muy importante porque ya estamos hablando de que hay empresas que no se plantean el disponer de una infraestructura física como tenían antes, pero hay otras que sí, que siguen pensando en infraestructuras físicas. Incluso hay empresas que han empezado a desarrollar, bueno, pues un modelo de externalización de muchos de sus procesos que ahora mismo llevaban a cabo y que prefieren entregarlos y que, bueno, pues una empresa se encargue de llevar a cabo ese proceso end-to-end y que le responda con lo que precisa. Es decir, realmente ahí nos encontramos con una necesidad creciente en la que, por un lado, tecnologías, dependiendo de para qué
y en qué entornos pues tenemos que tener los fabricantes ese abanico tan amplio, pero también en cuanto a los modelos de negocio y los modelos de servicio, desde los modelos de infraestructura de toda la vida que conocemos, con los modelos de compra o alquiler de toda la vida que conocemos, a modelos ya basados en suscripción, centrados en entornos cloud o en la externalización pura y dura del servicio, en el que, bueno, pues tú que eres fabricante, proveedor mío, mi partner en muchas otras cosas, quiero que también te ocupes de digitalizarme este proceso entero y me lo des llave en mano. Ajá. Me gustaría, y en la línea de lo que me estáis comentando, de estas tendencias que estáis observando y de esta cintura, como comentaba Seba, que debéis tener para poder afrontar pues, cualquier modelo de cualquier escenario de vuelta a las oficinas, sea más o menos híbrido, ¿no? Que parece ser lo que se apunta, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Un puesto de trabajo moderno, inteligente y sosteniendo el teletrabajo y, como indica siempre Eva al principio, de una manera coherente y en la que ya podamos elegir si queremos trabajar o no en casa, irnos a la oficina de vez en cuando. Pero, ¿cómo está el canal, vuestros canales, vuestros partners? ¿Cómo estáis observando que están evolucionando? ¿No? Ya evidentemente estaban en un proceso de transformación propia años atrás, de evolución en su estatus y en el espacio que ocupan en todo el ecosistema tecnológico. Y obviamente esa transformación se ha acelerado también durante estos meses. En el ámbito, por ejemplo, Eva, de la impresión, o sea, por ejemplo, de los servicios de impresión gestionados que ya hemos apuntado levemente hoy, ¿todavía seguís observando que hay partners que les está costando abandonar el concepto de venta transaccional centrada en el hardware? Eh, ¿Cómo lo estáis observando? ¿En qué estadio se encuentran y cuánto de vida tienen estos partners que no terminan de dar el salto? Bueno, pues es que en realidad nuestro canal ha sufrido en primera persona este cambio, con lo cual, bueno, pues nadie mejor que uno cuando de alguna manera tiene que vivir algo y necesita transformarse y adaptarse, bueno, pues eso lo revierte al final también en sus clientes. Es verdad que lo hemos comentado en el transcurso de la charla de hoy, en la que, bueno, pues los clientes están muy perdidos en muchos sentidos, porque es que se han encontrado con una situación que no saben resolver y realmente, bueno, pues han sido los primeros en asesorarse, en que alguien que, bueno, pues que conoce bien bueno, pues el sector que ahora mismo es para él más crítico le pueda ayudar. Los partners, en este caso el canal, están dando pasos al frente, pasos muy importantes que les han servido en primera persona a ellos para resolver muchas de sus situaciones y al mismo tiempo lo están volcando en las necesidades de sus clientes. No, la situación que hemos vivido, lo que nos ha demostrado es que somos capaces cuando hay pues un poco un ultimátum en este caso. Antes hablábamos de que las normativas y las regulaciones obligan a las empresas a tomar decisiones. Bueno, pues esta situación que vivimos, que ninguno nos la esperábamos, que escuchábamos noticias en los medios de comunicación sobre lo que podía pasar y todos pensábamos que bueno, esto realmente tampoco será para tanto. En 2 o 3 días máximo estamos de vuelta en la oficina disfrutando de nuestra Semana Santa, nuestro verano, nuestra Navidad y ha pasado un año de aquello. Con lo cual, aquellos que han visto, bueno, pues esta oportunidad de convertirse, bueno, pues en esos expertos en procesos, pues evidentemente tendrán un largo camino que no acaba más que empezar, y aquellos que siguen pensando en que realmente, bueno, pues vamos a pensar en un hardware con unas prestaciones y poco más, bueno, es que el recorrido, la realidad le va a dar los resultados en un muy brevísimo espacio de tiempo, si es que no se lo ha dado ya. ¿Cómo lo veis los demás? Bueno, el partner se ha tenido... Dale, dale, si perdón. quieres. No, por favor. Sí, Ricardo. Sí. Eva No, María, sí, por favor. sí, coincido, se ha tenido que adaptar a la situación. Al final, el servicio de impresión gestionado o compra transaccional, al final depende de lo que te vaya preguntando el cliente, pero el cliente, como decía Eva, va a estar en esa transformación. Entonces, el partner al final también se está viendo en esa situación en la que se tiene que adaptar a la demanda del cliente. Las MPS o servicios gestionados al principio venían
impulsados por la necesidad de reducción de costes. Eso va a seguir estando ahí, pero ahora las preguntas del cliente van a ir al hilo de esa transformación. Entonces, coincido que el partner tiene que ser consultor, ya sea en un modelo transaccional como en un MPS, o como para avanzar en un MPS, un servicio gestionado, y darle ese plus de adaptarse a sus nuevas necesidades. Al final hay que servir a lo que el cliente te está pidiendo, ¿no? Y por completarlo, nosotros solo podemos hablar de la parte de software, porque no comercializamos hardware. Y lo que sí que estamos viendo es que, bueno, pues que existe cierta concentración del mercado en el tema de los partners. ¿Qué quiere decir? Que ahora los clientes están demandando un tipo de servicios que no todos los partners se los pueden dar. Los partners nos piden plataformas abiertas para construir sobre ellas, por ejemplo, y eso el partner tradicional que solo vende, pues no se lo puede dar. Entonces, lo que estamos viendo es que hay cierta concentración, o intuimos, bueno, lo estamos viendo ya, que, bueno, pues hay algunas empresas de partners más potentes, pues que están absorbiendo a otras más pequeñas, están llegando a esos acuerdos de colaboración. Muy bien. José Ramón. Por mi parte, por concluir o por añadir algo más a lo ya dicho, comentabas, Pablo, qué pasaba con aquellos partners en los cuales estaban muy enfocados al hardware en el comercio de bienes, ¿no? Pues esos partners, si no estaban transformados ya digitalmente hacia el e-commerce, pues han sido arrollados, ¿no? Es decir, en los primeros meses del año, pues doble efecto, ¿no? Esa carestía de producto, de todo tipo de producto tecnológico, pues ha impulsado la búsqueda o la compra en canales de e-commerce. Eso es una realidad. ¿Qué ventaja hay de los partners? La parte de servicios, como estáis comentando, no solamente por la parte de los servicios digitales, de flujos de procesos, sino que la impresión también se pueda acometer como un servicio, ¿no? Y ahí, en ese sentido, la demanda que estamos viendo por parte de las empresas es incorporar esos equipos de impresión digitalización en esa impresión distribuida, donde en la oficina hay más puntos de impresión, o en casa, que llamamos impresión hiperdistribuida. Eso también se puede ofrecer a las empresas en formato de servicio para que ellas ganen en productividad. No es tanto a cuánto sale la página ni quién imprime tal, sino que al final esa gestión de la impresión a la empresa no le suponga unos costes estructurales sobre ¿y ahora qué persona se encarga de esto? Porque no es lo mismo gestionar la actividad de un equipo de impresión a gestionar 40 de repente y con sus particularidades. Todo eso se puede incorporar ya con la tecnología actual en modo servicio, con sistemas predictivos de inteligencia artificial, de recuperación de contadores, de envío de consumibles, asistencia técnica, igual que lo que se hacía con máquinas más grandes. Y esa es una oportunidad directa para el canal, porque aquel que esté orientado simplemente al precio o al suministro de un bien, pues ahora mismo el mundo del canal digital, el e-commerce, pues el año 2020 ha crecido enormemente, no solamente por la propia actividad, sino porque las distintas restricciones de movilidad de las distintas administraciones pues han llevado también a la duda de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, puedo ir a una tienda, no puedo ir a una tienda, puedo ver cosas, habrá cosas, me la podrán traer o no. Y eso es, si nos quedamos solamente en la parte de la compraventa de bienes, pues ahí el potencial para el canal, si no es totalmente digital, es muy reducida. Muy bien. Yo me gustaría acabar el debate precisamente aludiendo a lo que señalaba Ricardo y que estáis apuntando un poco todos, ¿no? Los diversos analistas apuntan a que este año se va a producir una mayor consolidación del canal, ¿no? Apuntabas, Ricardo, ¿no? O sea, se están viendo varios escenarios. Compañías partners que cada vez trabajan más en modo clustering, colaborando entre ellos para poder ofrecer conjuntamente ese servicio que no son capaces de hacerlo de manera independiente y que partners que hasta la fecha competían y estaban cada uno en su mundo, ahora tienen que colaborar para poder dar respuesta a lo que pide el cliente.
partners también que, pues acelerado por la crisis actual o por un fin de ciclo generacional, bueno, pues se entregan, bueno, o desaparece la actividad. Incluso, Ricardo, vemos que compañías también, incluso como la vuestra, también hacéis frente a la absorción, quizá a veces, ¿no? De partners que tienen o algún ISV, que tienen alguna solución que te pueda interesar. Me gustaría que concluyéramos cada uno con una opinión, con un broche de cómo observáis que se va a producir esa consolidación y no solo en el canal. Es decir, si hay espacio para todos los fabricantes, ¿cuál es vuestra opinión sincera? Si también va a haber un proceso de consolidación e integración bajo vuestro punto de vista, para que no nos oye nadie, a nivel de proveedores. Si quieres, Ricardo, comenzamos por ti. Y bueno, como ya me has comentado, o sea, los retos por delante pues nos llevan a una especialización y a una apertura en la demanda de servicios. Esto no todo el mundo lo puede dar. Entonces, hay varias alternativas, como bien has comentado. Una es la fusión o compra entre ellos, dos o más que se fusionan. Otra es que la matriz absorba parte de esa cartera o en su totalidad y absorba al partner. Nosotros nos están dando escenarios de ambos escenarios se nos están dando. Tanto hemos comprado alguna cartera de algún partner o entre los partners han llegado a acuerdos para colaborar entre ellos y hacerse más grandes y dar un catálogo de servicios más adaptado a la demanda que el mercado está pidiendo ahora, que por solitario no podrían hacerlo. Creo que es el resumen que podría dar. Muy bien. ¿Quién se anima? Venga, pues me animo. Vamos. Nosotros desde Canon lo que sí que hemos observado es que cada vez las empresas lo que nos piden es una aproximación 360 grados, porque realmente procesos hay muchos, hay procesos muy específicos, pero luego hay procesos muy generales también. Hay que incorporar, bueno, pues documentos de toda la vida en papel, hay que integrarlos con documentos electrónicos. Como antes comentaba también, la imagen, el vídeo IP ha cobrado un protagonismo fundamental porque ahora las empresas están muy preocupadas por el control de los aforos, porque las personas que entran en un determinado edificio lleven la mascarilla o las que están trabajando en entornos, por ejemplo, de manufacturing, lleven los EPIs correspondientes y además bien puestos. Nos encontramos tantos procesos que abordar y que desde luego ahora mismo las empresas que han visto que todo es posible y que todo puede pasar y ahora ya esto de la transformación digital no es una asignatura pendiente, es que es algo que tenemos que anticipar en muchas ocasiones porque, bueno, pues hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Realmente lo que observamos de Canon es esa aproximación 360 grados y para ello, bueno, pues en el caso de Canon lo que hacemos es incorporar empresas que son, bueno, pues las que realmente tienen el conocimiento y además, bueno, pues pueden reforzar nuestra oferta final y se incorporan al grupo. Eso lo que nos permite es tener, bueno, pues una aproximación basada tanto en la imagen convencional, la imagen de vídeo IP, las soluciones de analítica correspondientes, toda la parte de impresión de gran producción, de gran formato, soportes, toda la impresión de oficina, naturalmente todas las soluciones relacionadas con la gestión tanto de impresión como la gestión del documento e incluso esa parte que comentaba anteriormente de la externalización de determinados servicios que permiten, bueno, pues que las empresas se despreocupen de algo que no es core de negocio y que realmente necesitan sacar adelante. Lo que observamos claramente es que, bueno, pues esa flexibilidad que antes comentaba cada vez está, bueno, pues más palpable y la aproximación es a todo lo que le pueda ocurrir a una oficina en distintos ámbitos. Bueno, María, a ver si consigue superar esta respuesta tan Difícil política que añadir. nos ha dado Eva. Es difícil añadir, pero a ver, estamos en un momento, en el fondo, de transformación y de crisis y al final el partner también está en esa situación y esto va a ser renovarse, digamos, o morir. Entonces, ahí ellos también
al hilo también de nosotros fabricantes, tanto de hardware como de software, pues no solo al hilo de lo que está pasando en el cliente, sino de nuestra propia transformación, de los productos que podemos ofrecer, pues tienen que darse muchísima prisa, especializarse y qué duda cabe que los que más valor aporten van a ser los que van a tener más ventajas dentro del mercado. Y sí que estamos viendo una, digamos, a lo mejor segmentación en la que los diferentes partners, en función de sus capacidades y también de su propio, digamos, mercado, pues van especializándose más en soluciones, más en algo más transaccional, etcétera. Siempre va a haber mercado un poco para todo porque hay clientes en función del tipo de cliente, pero es verdad que pues cuando hay muchos, el que más valor aporte pues va a ser el que vaya a tener más mercado. Y nosotros también apostamos por el canal, por el acceso a mucha diversidad de diferentes clientes y la especialización y el acompañar al partner en conocer, en estar al día de todas estas novedades es ahora un reto en el que estamos enfocados, claro. Muy bien. José, ponnos la guinda con alguna exclusiva de algo que te haya llegado. Yo, al final. Bueno, pues aquí la visión que tenemos es que lo que pasa en el mercado pues será también consecuencia de la evolución propia de cada una de las líneas de negocio de los productos, ¿no? Es decir, entendemos la impresión como un mercado maduro, con lo cual es totalmente aceptable y previsible que se produzca una cada vez mayor concentración en distintas marcas, bien sea por la dinámica de adquisiciones en el sector, por crecimiento orgánico, o bien porque determinadas empresas vayan perdiendo un peso crítico y no sean capaces de afrontar los retos que vienen dentro de nada sobre seguridad de los procesos, medio ambiente, eficiencia energética y demás, que es que lo que viene en la industria en los próximos años es muy intenso a la hora de poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Eso es un tema importante. En el caso de Brother, pues no, por la parte que puedo conocer, que tampoco es mucho, que no es en su totalidad, no es tanto el tema de hacer adquisiciones, sino el expandir portfolio de producto hacia aquellas áreas tecnológicas en las que vemos un desarrollo de mercado. Y en ese momento, pues ahora, por otras circunstancias de la vida, pues estamos inmersos en todo lo que es la parte de la identificación, ¿no? Lo que es el etiquetado, ¿no? Pues si comentábamos antes, creo que María, la que hablaba del desarrollo que había tenido todo el tema de manufacturing o del transporte y logística, pues todo eso, que todo el papel que lleva, pues además lleva unas normativas muy exigentes en todo el tema de identificación de soportes de los materiales, de instrucciones, identificación, código de barra, automatización, etcétera, ¿no? Y es también un área que también está en expansión, que todo está, no ya nube, directamente es todo tecnología blockchain y directamente es un área que también todos los productores, distribuidores, vendedores también tienen que ir asumiendo poco a poco y es una oportunidad también para el canal. Sobre los canales de distribución y la evolución que van a tener, pues depende sobre qué áreas de negocio estén fundamentadas. Distribuidores del mundo más tradicionales de la ofimática, que su negocio fue pasando de las máquinas de escribir y aparatos de fax a los equipos de impresión y se quedan en la parte mecánica, pues al final irá habiendo una adquisición de unas empresas con otras por ser un enfoque de negocio pues que es maduro, ¿no? No es que esté en declive, pero que no esperamos que vaya a crecer más. Pero aquellos que estén en la parte de servicios, en tecnologías cloud, en soportes de documentación, son los que seguirán evolucionando y al final serán los que estén en contacto con los clientes y serán los que acaben ofertando o aprovisionando no solamente soluciones digitales, sino de soluciones físicas, porque tendrán la confianza y el contacto con el cliente. Muy bien, pues de verdad ha sido un placer. Muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros y espero que hayáis estado cómodos, como siempre. Me ha gustado, muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuidaos mucho y como siempre también agradecemos a nuestra audiencia que esté ahí con nosotros. Por supuesto, nos vemos en el próximo debate de IT Reseller.